buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Colombia, la educación superior en el gobierno de la vida y la paz y la Universidad Tecnológica de Pereira al servicio del conocimiento. Para tocar este tema de Colombia allá en Sudamérica, saludamos a nuestro invitado especial del día de hoy, el profesor Carlos Alfonso Victoria, quien es periodista, licenciado en español y audiovisuales, graduado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, magíster en Historia, docente universitario, activista ambiental y que está aspirando con muchos méritos a ser el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Profesor Carlos Alfonso Victoria, un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Gusto en saludarlo allá en Colombia. Buenos días, aquí en Europa. Buenas tardes. Eliezer, muy buenos días, muchas gracias y de verdad muy complacido de estar compartiendo este espacio contigo y con todos quienes siguen esta transmisión. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por aceptar esta invitación. Profesor, iniciemos hablando de la educación superior en Colombia, en el gobierno de la vida y la paz que se está distinguiendo por estar la educación superior también inmersa en un gobierno que busca la vida, el desarrollo del ser humano, que antes eso era, no era la lógica, sino era la guerra. ¿Cómo se está viviendo esa planificación? ¿Cómo se está desarrollando esa educación superior en este gobierno del cambio? Eliezer, antes de responder esa pregunta, quiero sumarme a los sentimientos de tristeza y dolor, de pesar por la muerte de el historiador e intelectual argentino exiliado de México hace muchos años, Enrique Dussel, quien ha dejado un legado maravilloso para el pensamiento latinoamericano, para el pensamiento decolonial. Sobre tu pregunta, lo más importante hasta ahora en este tramo, en este inicio del gobierno del presidente Petro, tiene que ver con, a mi manera de ver, tres aspectos fundamentales. Primero, la, el componente presupuestal que permitió, con base en la adición que hizo el gobierno al presupuesto del 2023, mejorar mucho más las condiciones de infraestructura y mejorar mucho más las condiciones de acceso y sobre todo la condonación de los deudores del ICETES, que es el sistema de crédito para los estudiantes. Eso significó algo así como 1.3 billones de pesos más al presupuesto. El segundo tiene que ver con el presupuesto para la vigencia del 2024. Ese presupuesto llegó en el Congreso de la República a aprobarse en 70 billones de pesos, una cifra que jamás había tenido la educación en su conjunto y por supuesto la educación superior si comparamos el comportamiento de ese presupuesto con años anteriores. Con solo decirle que el presupuesto para la educación en su conjunto en el 2022 fue de 51 billones de pesos. Y pasar de 51 a 70 billones hay una gran diferencia. Y lo tercero es la voluntad política para hacer posible la reforma a la Ley 30, que es la que permite, entre otras cosas, con la modificación de los artículos, resolver un problema histórico que tiene que ver con el déficit presupuestal de la educación superior. Entonces, digamos, esos tres componentes o esos tres elementos ya dan cuenta de un criterio que está planteado en el plan de desarrollo del gobierno Colombia, potencia mundial de la vida, y es el de hacer del conocimiento el eje transversal de las transformaciones que reclama la sociedad colombiana. Es decir, cómo hacer posible la democratización del conocimiento y hacer de la universidad el cerebro de la sociedad. Es decir, que en este momento se puede notar, se puede ver en cifras la diferencia
que está teniendo la educación superior con este gobierno con relación a los anteriores, en cifras de estudiantes, en cifras de profesores, en cifras de la parte de el apoyo a la investigación desde la Universidad Superior Pública, estamos hablando de eso, e igualmente el número de profesores vinculados en la academia. La meta de este gobierno es hacer posible durante los 4 años 500.000 nuevos cupos. Y eso significará, digamos, un incremento sustancial. Hoy, en promedio, de cada 100 bachilleres, solamente 52 en promedio logran ingresar a una universidad pública. Pero también hay un detalle importante. Si miramos la cobertura, dentro de todas las instituciones de educación superior, buena parte de los estudiantes van a la universidad privada en distintas modalidades. Lo que busca este gobierno es que de esos 500.000 nuevos cupos, por supuesto, vayan a las 33 universidades públicas, pero sobre todo en aquellas zonas del país que históricamente han estado marginadas, olvidadas y, por supuesto, sin posibilidad de que los jóvenes ingresen a una universidad. Es decir, estamos hablando de las regiones, cuando hablamos de las regiones estamos hablando, por ejemplo, en el Caribe, allá en La El Guajira. Pacífico, Catatumbo, en la cuenca amazónica y también adentro del país, es decir, en aquellas zonas como el Putumayo, como Caquetá, donde justamente o desgraciadamente en las últimas 2, 3 décadas Colombia ha experimentado una guerra atroz. Entonces, también por esta vía eh, se pretende hacer posible la construcción de la paz. Es decir, en tanto que la educación y sus valores, como la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, se conviertan en ese tridente que permita también alcanzar la paz en un proceso complejo, pero en el cual está comprometido, por supuesto, este gobierno a fondo. Profesor, normalmente cuando uno va a la universidad, no importa la edad, en este caso estamos hablando de los jóvenes, que son la mayoría que intentan entrar a la universidad, hacer una carrera y después tienen su título en el área que sea y aspiran a conseguir un trabajo. ¿Cómo está esa parte de enlace de los egresados ya de una educación superior, de una universidad, no importa de dónde sea? En este caso, repito, es la universidad pública, con relación a la parte laboral. Hay ya todo un programa, un plan para que el estudiante universitario no tenga que dedicarse, no porque sea mala la profesión, a manejar un taxi, pero no fue para eso lo que él estudió. Él estudió para poner sus conocimientos al servicio del desarrollo del país y en este caso en la parte laboral. ¿Cómo va esa parte, profesor? Hay dos líneas fundamentales, Eliezer, a tu pregunta. Una tiene que ver con una política orientada a la reindustrialización del país y en especial en este caso, por ejemplo, en la zona cafetera. Y eso requiere de un proceso de ajuste y renovación curricular, pero también requiere un esfuerzo mayúsculo en torno a la relación universidad, empresa, Estado y comunidad. Es decir, una universidad volcada al territorio, pero también mediada por la innovación. Tú sabes muy bien que hoy la innovación en todas sus expresiones, incluida la innovación social y la innovación tecnológica, debe ir de la mano de las necesidades de los territorios. Ese aspecto permitiría resolver un problema estructural, que es la relación entre el conocimiento que se produce en la universidad y el mundo productivo y, por supuesto, el mundo laboral. En ese sentido, este plan de desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, lo que está buscando justamente es cómo superar esas brechas y a partir de la superación de esas brechas, hacer posible que los egresados tengan un mercado laboral que les permita desarrollar
sus proyectos de vida y también, obviamente, sus proyectos profesionales. Obviamente que también eso está ligado a toda una política asociada a estimular y apoyar los emprendimientos que también están asociados a ese ecosistema tanto universitario como a ese ecosistema laboral y productivo. ¿Cómo se están sintiendo ustedes, los profesionales, los profesores universitarios, en este nuevo modelo que usted está planteando en la educación superior allá en el país, profesor? Hay unas deudas históricas, Eliezer, en tanto que la educación superior, por lo menos en lo que va de este siglo, ha experimentado una cobertura interesante. Es decir, cada vez más los jóvenes llegan a la universidad y eso ha ocurrido más o menos desde este siglo. Sin embargo, eso ha tenido que ver con una desmejora de la calidad por una razón muy sencilla, porque se requieren muchos más docentes para poder atender ese número creciente de estudiantes, también igual laboratorios, edificios, es decir, toda la infraestructura y las condiciones que se requieren para poder atender esa cobertura. Entonces, ¿a qué estamos abocados en este momento? A un problema de la relación entre los docentes que, digamos, son de planta en las universidades, los docentes que tienen contratos ocasionales o transitorios y la gran mayoría, por no decir que puede ser más del 60-70%, son profesores obra cátedra o profesores catedráticos. Y esa desigualdad, esa brecha, eh, debe ser resuelta gradualmente, en tanto que también hay una política de formalización laboral para evitar justamente esos contratos tan precarios que hoy experimentan en su conjunto, digamos, el mundo laboral, incluido el mundo de los docentes y en este caso catedráticos de las universidades. Estamos conversando con el profesor Carlos Alfonso Victoria. Él es licenciado en español, docente universitario, magíster en historia, pero él está en Pereira y él está aspirando a ser rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Una dura batalla, profesor, y un bonito anhelo y que ojalá se le dé. A ver, profesor, coméntenos cómo se da eso de la Universidad Tecnológica de Pereira al servicio del conocimiento y sus aspiraciones a dirigir los destinos académicos de esa prestigiosa universidad muy reconocida en Colombia. Sí, gracias, Eliezer. Bueno, yo tomo la decisión de aspirar a la rectoría a través, también hay que decirlo, de una consulta abierta por primera vez en la historia de esta universidad. Y obviamente eso está enmarcado en una política de profundización de la democracia de este gobierno. Por primera vez se le va a preguntar a los profesores egresados, empleados y estudiantes quién quiere que sea su rector. Eso no sucedía en nuestra universidad. Es tal vez de las últimas universidades que no hayan dado ese paso. Entonces, eso me parece interesante, nos parece interesante, y por eso yo tomo la decisión de poner mi nombre, mi experiencia, mis sueños al servicio de un proyecto que permita hacer de esta universidad, acá en el corazón del eje cafetero, una universidad al servicio del conocimiento, pero también una universidad al servicio del desarrollo incluyente. Y para eso he planteado una propuesta sustentada en 16 ejes, que es la que he venido dialogando, conversando con muchos interlocutores, con profesores, con estudiantes, con los empleados y con los egresados. Esa consulta va a ser el próximo 15 de noviembre y de ahí se escogerá una terna dentro de quienes participen en esa consulta que será llevada el 22 de noviembre al Consejo Superior, que es el órgano máximo de dirección de la universidad, y allí tomarán la decisión de quién eh, va a ser el rector durante los próximos 4 años. ¿Quiénes le están apoyando a usted, profesor, para lograr ese objetivo de poder quedar en la terna? Bueno, yo diría que el estudiantado, muchos movimientos del estudiantado, colectivos del estudiantado, también núcleos de profesores,
egresados con los que yo he compartido, o unas veces en mi condición de estudiante, porque soy egresado de esta universidad, o muchas veces en mi condición de docente de ellos. Y por supuesto también núcleos y expresiones de empleados y trabajadores. Pero en general, esta es una propuesta que busca básicamente hacer de la universidad y el territorio un gran centro de innovación, una innovación que esté ligada fundamentalmente a cómo hacer posible hacer del conocimiento el verdadero músculo que permita desarrollar y avanzar en metas de progreso y bienestar, como está planteado en el plan de desarrollo, pero al mismo tiempo creemos que es posible que durante estos 4 años logremos otros, digamos, otros propósitos, entre ellos el tema de bienestar, es decir, cómo garantizar la permanencia de los estudiantes, sobre todo aquellos que vienen de las periferias como el sur del país. En tercer lugar, también apostarle muy fuertemente a la investigación, a la docencia, a la innovación y a la extensión. No olvida, Eliezer, que en el mundo entero esos son los 4 pilares a través de los cuales las universidades, pues, digamos, se mueven. Y a propósito de este programa que tiene mucha audiencia en muchos lugares del mundo, también me he propuesto desarrollar una nueva política de internacionalización que permita que la Universidad Tecnológica de Pereira se conecte con redes, grupos de investigación, con otras universidades, empezando por América Latina y el Caribe, pero también con universidades de Europa, para permitir y fortalecer los procesos de movilidad, de intercambio de conocimientos y sobre todo los procesos que tienen que ver con hacer posible que en esta aldea global el conocimiento sea uno de los aspectos de mayor democratización de la sociedad. Entonces es un poco, en resumidas palabras, lo que yo busco con este propósito, pero también ya a nivel regional, a nivel territorial, una universidad que le sirva al pueblo, que le sirva a las comunidades, una universidad que tienda puentes y articule con los procesos sociales. Uno muy importante que hoy eh, estamos llevando a cabo ya en el eje cafetero, como es la reforma rural integral, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con ese mundo del campo colombiano que, como usted lo sabe, ha estado sometido al olvido, a la violencia y al atraso. Entonces, si el conocimiento, si la universidad es el cerebro de la sociedad, pues lo que buscamos es no solamente democratizarlo como tal, sino también hacer posible que ese conocimiento se incorpore a través del diálogo de saberes con indígenas, con campesinos, con comunidades, para poder avanzar hacia esas metas del desarrollo sustentable, la equidad, la paz y, por supuesto, en otro contexto también, digamos, mucho más complejo, como es el de la transición energética y el cambio climático. Es decir, esos son los aspectos en los cuales nuestra rectoría de Puertas Abiertas se incrustaría en esos, digamos, nuevos horizontes retadores que plantea el plan y también las necesidades de este país y este territorio. Profesor, bueno, finalmente aproveche usted para enviarle un mensaje a los estudiantes, a los profesores, al cuerpo de trabajadores de la universidad, por qué razón deben apoyarlo a usted en esta consulta que va a ser mañana prácticamente y que se da para que usted tenga la posibilidad de llevar los destinos de esta importante universidad. Bueno, mi campaña se basa en una idea fundamental de profesor a rector. Yo me debo por completo a la Universidad Tecnológica de Pereira, amo lo que hago, soy feliz dando clases y llegó el momento de dar ese paso a ser rector de una universidad tan prestigiosa como la nuestra. E invito a todos y todas a sumarse a esta propuesta, en tanto que Carlos Alfonso Victoria, el profe, es un demócrata, es una persona amante de la paz, del diálogo, de la concertación, del equipo, del trabajo en equipo y sobre todo de construir consensos para mejorar la calidad
hacer posible el bienestar y hacer de esta universidad un espacio de mayores posibilidades para miles de jóvenes, tanto del departamento de Risaralda, del eje cafetero, como del suroccidente colombiano. De mí pueden esperar una universidad y una rectoría en especial de puertas abiertas, de diálogo, de construcción colectiva y sobre todo con mucha sensatez para que paso a paso fortalezcamos lo que se ha construido durante estos últimos 60 años de la mano de mucha gente, el sector privado, los trabajadores, las organizaciones sociales, los padres de familia que son muy importantes y en fin, es decir, de todos quienes crean que a través de nuestra propuesta vamos a fortalecer y desarrollar mucho más ese espíritu y ese propósito académico de la Universidad Tecnológica de Pereira durante los próximos 4 años. Él es Carlos Alfonso Victoria, periodista, licenciado en Español y Audiovisuales, graduado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, magíster en Historia, docente universitario, activista ambiental y que está también aspirando con muchos méritos, repetimos, y ojalá se le dé, profesor, a usted ser Gracias. rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y aquí siempre estaremos pendientes de cuál va a ser ese desenlace. Ojalá sea feliz para el progreso de esa región del eje cafetero. Profesor, muchas gracias por atender nuestro llamado desde Europa para darnos a conocer la situación de la universidad pública hoy día con el gobierno de la vida, el gobierno del cambio aquí en este programa, profesor. Muchas gracias, Eliezer, y muchas gracias a quienes han sintonizado su maravilloso espacio y esperamos tener otro momento ya como rector de la universidad. Muchas gracias, profesor. Sabemos y estamos seguros que así será. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.